Un millonario embarazó a una mendiga y la rechazó. 7 años después, sus caminos se cruzaron nuevamente. Durante un evento musical, una niña súper talentosa tocaba el piano. No tenían idea de quién era esa niña. Antes de escuchar este increíble relato, recuerda suscribirte al canal. El salón de eventos del Teatro Bellas Artes de la Ciudad de México estaba repleto de personalidades de la alta sociedad capitalina. Hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos deslumbrantes circulaban por el ambiente, copas de champán en mano, cuchicheando sobre los más recientes acontecimientos del mundo de los negocios y la política. Entre ellos, se destacaba la figura imponente de Alejandro Morales, de 45 años, CEO de Morales Desarrollos, una de las mayores empresas del ramo inmobiliario del país. Su traje italiano a medida y su reloj de marca gritaban éxito y poder. Alejandro se movía por el salón con la confianza de quien estaba acostumbrado a ser el centro de atención, saludando a conocidos con sonrisas calculadas y apretones de mano firmes. «Alejandro, mi estimado, qué gusto verte aquí», exclamó Fernando Alvarado, uno de los mayores inversionistas del mercado financiero mexicano, acercándose con una amplia sonrisa. «Fernando, ¿cuánto tiempo?», respondió Alejandro, su voz grave e imponente resonando levemente. «¿Cómo van los negocios?». «Ah, ya sabes cómo es. El mercado está volátil, pero siempre hay oportunidades para quien sabe dónde buscar». Fernando guiñó un ojo dando un sorbo a su bebida. «¿Y tú? Oí decir que Morales está a punto de cerrar un contrato multimillonario con los chinos». Alejandro sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y astucia. «Bueno, sabes que no puedo comentar sobre negociaciones en curso, Fernando. Pero puedo decir que el futuro de Morales nunca ha sido tan prometedor». Mientras los dos hombres continuaban su conversación, sumergidos en números y proyecciones, el murmullo en el salón disminuyó repentinamente. Las luces se atenuaron y un reflector iluminó el escenario en el centro del salón. Un presentador elegante subió al micrófono. «Damas y caballeros, es con gran placer que damos inicio a nuestro evento benéfico anual en pro de la Fundación Armonía, que apoya a jóvenes talentos musicales de comunidades marginadas. Para abrir nuestra noche, tenemos una presentación muy especial. Por favor, reciban con un caluroso aplauso a la joven prodigio del piano, Sofía Olivares». Los aplausos llenaron el ambiente mientras una niña de aproximadamente 7 años, vestida con un delicado vestido azul celeste, caminaba tímidamente hasta el piano de cola en el centro del escenario. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza elaborada, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de ansiedad y determinación. Alejandro, que hasta entonces parecía ajeno a todo lo que no fuera negocios, se sintió extrañamente atraído por la escena. Había algo en aquella niña, una familiaridad inexplicable que lo hizo fruncir el ceño, intrigado. Sofía se sentó al piano, ajustó el banquillo y tras un breve momento de concentración, comenzó a tocar. Las primeras notas de Claro de Luna de Debussy llenaron el aire, silenciando completamente al público. La interpretación de la niña era simplemente extraordinaria. Sus pequeños dedos se deslizaban por las teclas con una gracia y precisión que desafiaban su edad. La melodía fluía como agua cristalina, envolviendo a todos en un aura de pura emoción. Alejandro quedó paralizado. Sus ojos no podían apartarse de la diminuta figura en el piano. Había algo en la manera en que inclinaba la cabeza, en la curva suave de su nariz, que despertaba en él un recuerdo distante, casi olvidado. Mientras la música continuaba, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Una sensación extraña, casi dolorosa, comenzó a formarse en su pecho. Era como si, por primera vez en años, algo lograra penetrar la coraza que él había construido a su alrededor. Cuando la última nota resonó por el salón, hubo un momento de silencio reverente antes de que el público estallara en aplausos entusiastas. Sofía se levantó, hizo una pequeña reverencia y sonrió tímidamente.
sus ojos verdes brillando bajo las luces del escenario. Fue en ese momento cuando Alejandro la vio. Al fondo del salón, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, estaba una mujer que no veía desde hacía 7 años. Carmen Olivares. El rostro que él se había esforzado tanto por olvidar estaba allí, a pocos metros de distancia. El mundo alrededor de Alejandro pareció desacelerarse. Los aplausos se convirtieron en un ruido distante y se vio atrapado en una avalancha de recuerdos. Recordó el día en que conoció a Carmen, una joven artista callejera, vendiendo sus pinturas en la Avenida Reforma. Recordó la pasión arrolladora que los consumió durante semanas hasta que Alejandro sacudió la cabeza intentando alejar los recuerdos, pero era demasiado tarde. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Sofía, la niña prodigio del piano, tenía exactamente la edad que tendría si... No, murmuró para sí mismo, su mano apretando la copa de champán con tanta fuerza que temió que el cristal se rompiera. No puede ser, pero lo sabía. En el fondo de su alma, Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Sofía dejaba el escenario, Alejandro vio a Carmen acercarse a ella, abrazándola con orgullo y amor. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, y Alejandro sintió el peso de 7 años de arrepentimiento y negación desplomarse sobre sus hombros. Alejandro, ¿estás bien? La voz de Fernando lo trajo de vuelta a la realidad. Parece que hubieras visto un fantasma. Alejandro forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fijos en la dirección de Carmen y Sofía. Tal vez lo haya visto, Fernando. Tal vez lo haya visto. El resto de la noche pasó como un borrón para Alejandro. Se movió mecánicamente por el salón, respondiendo a saludos y participando en conversaciones sin estar realmente presente. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo el pasado e imaginando un futuro que nunca había considerado posible. Cuando finalmente llegó a casa, en el penthouse de su lujoso apartamento con vista al bosque de Chapultepec, Alejandro se sirvió un vaso de whisky y caminó hasta el balcón. La ciudad brillaba debajo de él, millones de luces parpadeando en la noche chilanga. Tomó un largo trago de la bebida, sintiendo el líquido ámbar quemar su garganta. Las palabras que le había dicho a Carmen aquel día fatídico, hacía 7 años, resonaban en su mente. Toma este dinero y desaparece de mi vida. No necesito complicaciones. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de sus elecciones pasadas. Por primera vez en años, se permitió cuestionar si el éxito y el poder por los que había sacrificado tanto realmente valían la pena. Mientras la noche avanzaba, una resolución comenzó a formarse en su corazón. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba hacer las paces con su pasado y tal vez, si no era demasiado tarde, intentar construir un futuro que incluyera a la hija que nunca supo que tenía. La mañana siguiente al evento benéfico, Alejandro despertó con una sensación de inquietud que no lograba apartar. Las imágenes de la noche anterior, la niña en el piano, el rostro de Carmen, danzaban en su mente negándose a desaparecer. Sentado a la mesa de su cocina gourmet, con una taza de café expreso intacta frente a él, Alejandro parecía una sombra del hombre confiado y decidido que normalmente era. Sus ojos, generalmente agudos y enfocados, estaban distantes, perdidos en pensamientos. «Señor, el chofer está esperando. Tiene una reunión importante en 40 minutos», le recordó su ama de llaves Guadalupe con un tono respetuoso pero firme. Alejandro parpadeó volviendo a la realidad. «Cancela todos mis compromisos de hoy, Guadalupe. Di que tuve una emergencia personal». Guadalupe vaciló, sorprendida. En 15 años trabajando para Alejandro, nunca lo había visto cancelar un día entero de trabajo. «¿Está todo bien, señor? ¿Necesita algo?» «Estoy bien, Guadalupe. Solo necesito resolver algunas cosas». Alejandro forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Por favor, no me interrumpas a menos que sea extremadamente urgente». Tan pronto como Guadalupe salió, Alejandro tomó su laptop y comenzó a buscar frenéticamente. «Carmen Olivares, artista, Ciudad de México», tecleó en el buscador. Después de algunos minutos de búsqueda,
encontró lo que buscaba: un sitio web modesto, pero elegante, de una galería de arte llamada Colores del Alma. La página de inicio mostraba varias pinturas vibrantes y emocionantes, cada una firmada por Carmen Olivares. Alejandro sintió un nudo en el pecho al reconocer el estilo único que lo había cautivado 7 años atrás. En la esquina inferior de la página había una dirección: calle Ámsterdam 123, Condesa. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó las llaves de su auto deportivo, algo que raramente hacía, prefiriendo ser conducido por su chofer. Bajó hasta el estacionamiento del edificio, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados que no estaban acostumbrados a verlo a esa hora del día. Mientras conducía por las calles concurridas de la Ciudad de México, Alejandro se permitió sumergirse en los recuerdos que había intentado suprimir tan duramente durante todos esos años. 7 años atrás, era un hombre diferente, aún ambicioso y enfocado en su carrera, pero no tan endurecido por el éxito y el poder. Fue en una tarde de sábado soleada cuando la vio por primera vez. Carmen estaba sentada en la acera de la Avenida Reforma, rodeada por sus coloridos lienzos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desaliñado, y manchas de pintura coloreaban sus dedos y brazos. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Alejandro, verdes, vibrantes y llenos de vida. Él se detuvo, fingiendo interés en una de las pinturas, pero en realidad fascinado por la artista. Carmen sonrió, y en ese momento algo cambió dentro de Alejandro. Conversaron durante horas, y se vio cautivado no solo por su belleza, sino por su pasión por el arte y su visión única del mundo. En las semanas que siguieron, Alejandro se encontró viviendo una vida doble. Durante el día, era el empresario, implacable de siempre. Por la noche y los fines de semana, se perdía en el mundo colorido y despreocupado de Carmen. Ella lo llevaba a exposiciones en galerías underground, a cenas en pequeños restaurantes encantadores que él nunca habría descubierto solo, a paseos por parques donde ella se sentaba durante horas, dibujando a las personas alrededor. Fue un periodo de pasión intensa y descubrimientos. Alejandro se sintió más vivo de lo que jamás había estado. Pero entonces, la realidad se entrometió. Una mañana de domingo, Carmen lo buscó con lágrimas en los ojos y una noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. El pánico se apoderó de Alejandro. Todo por lo que había trabajado tan duramente, su reputación, su empresa en ascenso, sus planes para el futuro, parecía amenazado. En un momento de cobardía que lo atormentaría durante los próximos 7 años, hizo lo que creía que era lo correcto para su carrera. «Toma este dinero y desaparece de mi vida», le dijo a Carmen entregándole un cheque con una cantidad considerable. «No necesito complicaciones». La mirada de dolor y decepción en el rostro de Carmen en ese momento quedaría grabada en su memoria para siempre. Ella tomó el cheque con manos temblorosas, lo rompió en pedazos y arrojó los fragmentos a los pies de Alejandro. «¿Crees que puedes comprar tu conciencia?», dijo ella, su voz temblando de rabia y dolor. «No entiendes nada sobre la vida, Alejandro. Nada sobre el amor. Nada sobre la responsabilidad. Un día te darás cuenta de lo que perdiste hoy, y será demasiado tarde». Con esas palabras, Carmen salió de su vida dejando atrás un vacío que Alejandro intentó llenar con trabajo, éxito y una búsqueda incesante de más poder y riqueza. El sonido de un claxon trajo a Alejandro de vuelta, al presente. Estaba detenido en un semáforo que se había puesto en verde, y los autos detrás de él estaban impacientes. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, continuó su camino. Finalmente llegó a la dirección de la galería. Era un edificio antiguo, pero bien conservado, con una fachada pintada en tonos suaves de azul y blanco. Un letrero elegante anunciaba «Colores del Alma, Galería de Arte». Alejandro estacionó el auto y permaneció sentado durante algunos minutos, reuniendo coraje. Su corazón latía acelerado y sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, respiró profundo y salió del vehículo.
La puerta de la galería se abrió con un leve tintineo de campanas. El interior era acogedor y bien iluminado, con paredes blancas cubiertas de pinturas vibrantes. El aroma de pintura y café llenaba el aire. «Bienvenido a Colores del Alma. ¿Puedo ayudarlo?». Una voz femenina y familiar hizo que Alejandro se congelara en su lugar. Lentamente se giró, y allí estaba ella. Carmen Olivares, aún tan hermosa como la recordaba, pero con un aire de madurez y confianza que no poseía 7 años atrás. Sus ojos verdes se agrandaron al reconocerlo, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «¿Alejandro?». La voz de Carmen era una mezcla de sorpresa y aprensión. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras parecían haber huido. ¿Cómo explicar 7 años de arrepentimiento? ¿Cómo pedir perdón por una cobardía que cambió el curso de 3 vidas? Finalmente, logró encontrar su voz. «Carmen, yo te vi a ti y a Sofía anoche, en el evento benéfico». El rostro de Carmen se endureció, una mezcla de protección maternal y dolor antiguo brillando en sus ojos. «¿Y? Ella es mi hija, ¿verdad?». La pregunta salió como un susurro, cargada de emoción contenida. Carmen lo miró fijamente, por un largo momento, como si evaluara su sinceridad. Finalmente suspiró profundamente. «Sí, Alejandro, Sofía es tu hija. La hija que rechazaste incluso antes de nacer». El peso de aquella confirmación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Trastabilló ligeramente, apoyándose en una pared cercana. «Yo no lo sabía. Es decir, lo sospeché anoche, pero... ¿Pero qué, Alejandro?». La voz de Carmen tenía un tono cortante. «¿Crees que después de 7 años puedes simplemente aparecer y todo estará bien? ¿Qué tipo de derecho crees que tienes?». Alejandro bajó la cabeza, la vergüenza y el arrepentimiento evidentes en cada línea de su cuerpo. «Ningún derecho, Carmen. Lo sé. Solo necesitaba saber. Necesitaba verte. Pedir disculpas, aunque sé que no merezco tu perdón». Carmen lo observó por un momento, su expresión suavizándose levemente. «Alejandro, no tienes idea de lo que pasé, de lo que Sofía y yo pasamos. Construí una vida para nosotras dos, sola. Una vida buena, llena de amor y arte. Sofía es una niña increíble, talentosa y feliz. Nunca te echó de menos porque nunca supo de ti». Las palabras de Carmen eran como puñaladas en el corazón de Alejandro. Sabía que merecía cada una de ellas. «Entiendo. No vine aquí para causar problemas, Carmen. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de lo que hice. Y si hay algo que pueda hacer». Carmen levantó una mano, interrumpiéndolo. «No hay nada que puedas hacer, Alejandro. Lo hecho, hecho está. Sofía y yo estamos bien. No te necesitamos». Alejandro asintió lentamente, sintiendo el peso de sus elecciones, pasadas más que nunca. Se giró para salir, pero se detuvo con la mano en el picaporte. «Carmen, ella es realmente talentosa. Sofía, quiero decir, su presentación anoche fue extraordinaria». Una pequeña sonrisa de orgullo apareció en los labios de Carmen. «Sí, lo es. Sofía es la luz de mi vida. Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo Alejandro suavemente. «Yo lamento no haber estado allí, por todo». Con esas palabras, abrió la puerta para salir. Pero antes de que pudiera dar un paso fuera, la voz de Carmen lo detuvo. «Alejandro». Él se volvió, encontrando sus ojos una vez más. «Gracias por venir, por preocuparte, aunque sea demasiado tarde». Alejandro asintió, un nudo formándose en su garganta. Sin más palabras, salió de la galería y volvió a su auto. Mientras conducía de regreso a casa, Alejandro sintió como si el mundo que conocía se estuviera derrumbando a su alrededor. Todo en lo que creía, todo por lo que había trabajado, parecía vacío y sin sentido ante la realización de lo que había perdido. Por primera vez en años, Alejandro Morales lloró. Lágrimas de arrepentimiento, de pérdida y tal vez de esperanza, porque en el fondo de su corazón
Una pequeña voz susurraba que quizás, solo quizás, no fuera demasiado tarde para intentar arreglar lo que había roto hace tanto tiempo. Los días que siguieron al encuentro con Carmen fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se encontró perdido en pensamientos, reviviendo cada momento de aquella breve conversación en la galería, analizando cada palabra, cada expresión en el rostro de Carmen. En Morales Desarrollos, los empleados notaron el cambio en el comportamiento de su jefe. El Alejandro Morales, que siempre había sido conocido por su postura implacable y enfoque inquebrantable, ahora parecía distraído, casi vulnerable. Las reuniones que antes conducía con precisión quirúrgica ahora se alargaban, con Alejandro pidiendo a menudo que otros asumieran el liderazgo. En una tarde particularmente difícil, Alejandro se encontró sentado en su oficina, mirando por la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de la Ciudad de México. La ciudad pulsaba allá abajo, millones de vidas siguiendo sus cursos, ajenas al drama que se desarrollaba en el piso 30 de aquel rascacielos. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus ensoñaciones. «Adelante», dijo su voz cansada. Mariana, su asistente personal desde hacía más de una década, entró con una expresión preocupada. «Señor Morales, disculpe que lo moleste, pero el consejo está pidiendo una reunión urgente. Están preocupados por algunos rumores». Alejandro frunció el ceño. ¿Rumores? Mariana dudó por un momento antes de continuar. «Bueno, señor, hay especulaciones sobre su estado de salud. Algunos inversionistas están nerviosos, pensando que usted podría estar enfermo o enfrentando algún tipo de crisis». Alejandro no pudo contener una risa amarga. Una crisis. Sí, estaba enfrentando una crisis, pero no del tipo que el consejo imaginaba. «Mariana», dijo levantándose y caminando hacia la ventana, «¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo?» 12 años, señor», respondió ella prontamente. 12 años, repitió Alejandro pensativo. «En todo ese tiempo me has visto tomar una decisión impulsiva, hacer algo sin pensar en las consecuencias». Mariana pareció sorprendida por la pregunta. «No, señor, usted siempre ha sido conocido por su cautela y planificación estratégica». Alejandro asintió lentamente. «Y ahora mírame, a punto de hacer algo que puede cambiarlo todo. Algo que hace 2 semanas habría considerado una locura». Se volvió para mirar a Mariana, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Mariana, cancela la reunión con el consejo. Diles que estaré fuera por tiempo indefinido, atendiendo asuntos personales urgentes. Jorge asumirá temporalmente la presidencia». Los ojos de Mariana se agrandaron de asombro. «Señor, ¿se está seguro? Esto podría causar pánico, caída en las acciones». Alejandro completó, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Probablemente. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mariana, hay algo más importante en juego que el valor de nuestras acciones». Mariana asintió lentamente, comprendiendo que algo profundo había cambiado en su jefe. «Entiendo, señor. Haré los arreglos necesarios». «¿Hay algo más que pueda hacer?» Alejandro pensó por un momento. «Sí, hay una cosa. Necesito que encuentres información sobre la Fundación Armonía. Es una organización que apoya a jóvenes talentos musicales. Quiero saber todo sobre ellos. Misión, proyectos, financiamiento, todo». «Por supuesto, señor. Tendré la información para usted lo más pronto posible». Después de que Mariana salió, Alejandro volvió su atención a la ciudad allá afuera. Durante años, se había considerado en la cima del mundo, controlando los destinos de emprendimientos multimillonarios con la facilidad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía pequeño, insignificante ante la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. Aquella noche, en su apartamento, Alejandro se encontró haciendo algo que no hacía en años, mirando álbumes de fotos antiguos, imágenes de su infancia, de sus padres, fallecidos hace mucho, de sus primeros años construyendo Morales Desarrollos. Una foto en particular llamó su atención. En ella, un Alejandro más joven, tal vez de unos 30 años,
Sonreía genuinamente a la cámara, los ojos brillando con ambición y esperanza. Recordaba aquel día. Acababa de cerrar su primer gran negocio, el que pondría a Morales en el mapa del mercado inmobiliario. ¿Qué te pasó? Tai murmuró a la imagen, trazando los contornos de su rostro más joven con el dedo. En algún momento entre aquella foto y hoy, había perdido algo esencial. La ambición se había transformado en codicia, el deseo de éxito en una búsqueda implacable de poder a cualquier costo. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Mariana con la información sobre la Fundación Armonía. Alejandro pasó la siguiente hora leyendo todo atentamente, un plan comenzando a formarse en su mente. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una claridad que no sentía desde hacía días. Sabía lo que necesitaba hacer. No sería fácil, y no había garantía de éxito, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Después de tomar un café rápido, Alejandro tomó su auto y condujo hasta la sede de la Fundación Armonía. Era un edificio modesto en la colonia Roma, muy diferente de los rascacielos lujosos a los que estaba acostumbrado. Dentro, fue recibido por una joven recepcionista. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Buenos días», respondió Alejandro, tratando de sonar lo más amigable posible. «Mi nombre es Alejandro Morales. Me gustaría hablar con alguien sobre posibles donaciones y colaboraciones». Los ojos de la recepcionista se agrandaron ligeramente al reconocer el nombre. «Oh, señor Morales. Claro, déjeme ver si la doctora Beatriz está disponible. Ella es nuestra directora ejecutiva». Minutos después, Alejandro fue conducido a una pequeña sala de juntas. La doctora Beatriz Sánchez, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, lo recibió con entusiasmo. «Señor Morales, qué agradable sorpresa, que trae al CEO de una de las mayores desarrolladoras del país a nuestra humilde fundación». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Doctora Sánchez, yo recientemente tuve una experiencia que me hizo repensar muchas cosas. Vi una presentación de una de sus jóvenes músicas en un evento benéfico y quedé profundamente conmovido. Me gustaría saber más sobre el trabajo de ustedes y cómo puedo ayudar». El rostro de Beatriz se iluminó. «Oh, debe estar hablando de Sofía». «Sí, ella es una de nuestras estrellas más brillantes, un talento raro». Al escuchar el nombre de su hija, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Sí, Sofía, ella es extraordinaria. Realmente lo es», Beatriz asintió. «Sabe, señor Morales, historias como la de Sofía son la razón por la que hacemos este trabajo. Muchos niños talentosos nunca tienen la oportunidad de desarrollar sus dones debido a circunstancias financieras. Nuestra misión es cambiar eso». Durante casi 2 horas, Alejandro escuchó atentamente mientras Beatriz hablaba sobre los programas de la Fundación, los desafíos que enfrentaban y los sueños que tenían para el futuro. Él hizo preguntas, tomó notas y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Al final de la reunión, Alejandro hizo una propuesta que dejó a Beatriz sin palabras. «Doctora Sánchez, me gustaría hacer una donación sustancial a la Fundación Armonía. No solo eso, sino que me gustaría involucrarme personalmente, tal vez como mentor de algunos de los jóvenes músicos. Claro, si ustedes lo aceptan». Beatriz, con lágrimas en los ojos, estrechó la mano de Alejandro calurosamente. «Señor Morales, esto es increíble. No tiene idea del impacto que esto tendrá en la vida de estos niños». Al salir de la fundación, Alejandro se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. Sabía que este era solo el primer paso de un largo viaje, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Conduciendo de vuelta a casa, Alejandro hizo una parada impulsiva. Estacionó cerca de la avenida Reforma, en el mismo lugar donde había conocido a Carmen 7 años atrás. El lugar estaba diferente ahora, más moderno, más agitado, pero, cerrando los ojos, casi podía ver a Carmen sentada allí, rodeada de sus pinturas, sonriendo aquella sonrisa que había capturado su corazón.
Voy a arreglar esto, murmuró para sí mismo, una promesa silenciosa al pasado y al futuro. De alguna manera voy a arreglar esto. Con esa resolución, Alejandro volvió a su auto, determinado a dar los siguientes pasos hacia una redención que ni siquiera sabía que necesitaba hasta pocos días atrás. El camino sería difícil, lleno de obstáculos e incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Morales sentía que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Algo que podría, tal vez, llenar el vacío que el éxito y el poder nunca lograron llenar. Las semanas que siguieron a la visita de Alejandro a la Fundación Armonía fueron un torbellino de actividades y emociones. El empresario, antes conocido por su dedicación casi obsesiva al trabajo, ahora dividía su tiempo entre Morales Desarrollos y sus nuevos compromisos con la fundación. En una mañana de sábado soleada, Alejandro se encontró en un escenario completamente diferente al que estaba acostumbrado. En lugar de su lujoso penthouse o la imponente oficina en el centro financiero de la Ciudad de México, estaba en una pequeña sala de música en un barrio de la periferia. El lugar era simple, pero acogedor, con carteles de grandes compositores en las paredes e instrumentos musicales cuidadosamente organizados. «Señor Morales, qué bueno que pudo venir». La voz animada de Beatriz lo sacó de sus pensamientos. «Los niños están muy emocionados por conocerlo». Alejandro sonrió, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. «Espero no decepcionarlos, doctora Sánchez. Confieso que estoy un poco nervioso». Beatriz rió suavemente. «Créame, ellos están más nerviosos que usted, ¿vamos?». Al entrar en la sala principal, Alejandro fue recibido por una docena de rostros jóvenes y curiosos, niños y adolescentes, algunos sosteniendo instrumentos, otros sentados tímidamente en sillas, todos mirándolo con una mezcla de admiración y aprensión. «Chicos, este es el señor Alejandro Morales», presentó Beatriz. «Es un empresario muy exitoso que decidió dedicar parte de su tiempo para ayudarnos. Señor Morales, estos son algunos de nuestros jóvenes talentos». Alejandro dio un paso adelante, tratando de parecer más relajado de lo que realmente estaba. «Hola a todos. Es un placer conocerlos. Estoy aquí para aprender de ustedes tanto como para ayudar. La música es algo nuevo para mí, pero estoy ansioso por entender más sobre lo que los motiva». Una niña de unos 12 años, sosteniendo un violín, levantó la mano tímidamente. «Señor Morales, ¿usted toca algún instrumento?». Alejandro no pudo contener una sonrisa. «Desafortunadamente no. Lo máximo que logro es tocar el timbre». La broma, aunque simple, rompió el hielo. Los niños rieron y el ambiente se volvió visiblemente más relajado. En los minutos que siguieron, Alejandro escuchó las historias de cada uno de ellos. Estaba Pedro, un chico de 14 años que soñaba con ser un gran pianista, pero cuya familia apenas podía pagar las cuentas, mucho menos un piano. Ana, una adolescente de 16 años con una voz poderosa que cantaba en bares para ayudar con los ingresos familiares. Y tantos otros, cada uno con su sueño, cada uno con su talento único. Mientras escuchaba, Alejandro sentía que algo cambiaba dentro de él. Estos no eran solo números en una hoja de cálculo de donaciones, eran vidas reales, sueños tangibles, potenciales inconmensurables. «Saben», comenzó sorprendiéndose a sí mismo con la emoción en su voz, «cuando tenía la edad de ustedes, también tenía un sueño. Quería construir cosas grandiosas, cambiar el paisaje de la ciudad, y de cierta manera lo logré. Pero escuchándolos hoy, me doy cuenta de que hay muchas formas de construir algo grandioso. Su música construye algo dentro de las personas, algo que ningún edificio jamás podría». Las palabras de Alejandro tocaron a los niños de una manera que no esperaba. Vio ojos brillando con renovada determinación y sonrisas de gratitud. Después de escuchar algunas presentaciones y conversar más con los jóvenes músicos, Alejandro se reunió nuevamente con Beatriz en su pequeña oficina. «Doctora Sánchez, quiero hacer más», dijo, su voz cargada de convicción. «No solo financieramente, quiero involucrarme personalmente. Tal vez
podríamos organizar un gran concierto, algo para mostrar el talento de estos niños a la ciudad, a potenciales patrocinadores. Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Señor Morales, eso sería increíble, pero organizar algo así requiere mucho trabajo, muchos recursos. Los recursos puedo proporcionarlos, interrumpió Alejandro gentilmente. Y en cuanto al trabajo, bueno, digamos que estoy redescubriendo el valor de poner las manos a la obra por algo que realmente importa. En los días siguientes, Alejandro se sumergió de lleno en los preparativos para el concierto. Usó sus contactos para asegurar un lugar prestigioso, convenció a otros empresarios para patrocinar el evento, e incluso se involucró en detalles como la elección del repertorio y el diseño de las invitaciones. Durante ese tiempo no pudo dejar de pensar en Sofía. Cada vez que escuchaba a un niño tocar el piano, imaginaba a su hija, preguntándose cómo sería oírla practicar, ver su progreso día a día. El dolor de la oportunidad perdida era casi físico, pero al mismo tiempo alimentaba su determinación de hacer la diferencia en la vida de estos otros niños. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina en casa, finalizando algunos detalles del concierto, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Señor Morales, soy Carmen Olivares». El corazón de Alejandro casi se detuvo. «¿Carmen? Estoy sorprendido de escuchar tu voz». Hubo un momento de silencio tenso antes de que Carmen continuara. «Beatriz de la Fundación Armonía me contó lo que has estado haciendo, sobre el concierto que estás organizando». «Oh», fue todo lo que Alejandro logró decir, inseguro de cómo interpretar el tono de Carmen. «Mira, Alejandro», Carmen continuó, su voz una mezcla de emociones que él no lograba descifrar completamente. «No sé exactamente qué estás tratando de probar o lograr con esto, pero lo que estás haciendo por esos niños es admirable». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «No estoy tratando de probar nada, Carmen. Solo quiero hacer la diferencia. Tal vez sea demasiado tarde para...». Vaciló, no queriendo presionar demasiado. «Para algunas cosas. Pero si puedo ayudar a otros niños a realizar sus sueños, tal vez eso compense un poco lo que hice mal en el pasado». Hubo otro momento de silencio antes de que Carmen hablara de nuevo. Sofía fue invitada a tocar en el concierto. El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Y va a tocar?». La respuesta de Carmen tardó lo que pareció una eternidad. «Sí, va a tocar». Alejandro cerró los ojos sintiendo una ola de emoción atravesarlo. «Carmen, yo...». «No», Carmen lo interrumpió firmemente. «No vayamos más allá de esto ahora, Alejandro. Sofía va a tocar porque es una oportunidad increíble para ella. Pero las cosas entre nosotros, aún hay mucho por resolver». «Entiendo», respondió Alejandro suavemente. «Gracias por avisarme, Carmen, y por darle esta oportunidad a Sofía». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en silencio por un largo tiempo, asimilando lo que acababa de suceder. La perspectiva de ver a Sofía tocar, de estar en el mismo ambiente que ella, aunque fuera a distancia, lo llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada, Alejandro hizo una promesa silenciosa. No solo para Sofía y para los niños de la fundación, sino para sí mismo. Sería mejor, haría las cosas mejor, y tal vez, solo tal vez, encontraría una manera de arreglar los errores del pasado y construir un futuro que valiera la pena. Con esa resolución renovada, Alejandro volvió al trabajo, más determinado que nunca a hacer del concierto un éxito. No solo por el bien de la fundación o de su propia redención, sino por la oportunidad, por pequeña que fuera, de un nuevo comienzo. El Teatro Bellas Artes de la Ciudad de México estaba deslumbrante aquella noche. Las luces de la fachada neoclásica brillaban contra el cielo oscuro, y una fila de autos lujosos se extendía por la calle, trayendo a la élite de la sociedad capitalina para el evento del año, el concierto Armonía. Alejandro Morales estaba entre bastidores, ajustando nerviosamente la corbata de su smoking.
A pesar de haber enfrentado innumerables situaciones de alto riesgo en los negocios a lo largo de su carrera, nada lo había preparado para la ansiedad que sentía en ese momento. «¿Señor Morales?» La voz de Beatriz lo sacó de sus pensamientos. «Ya casi es hora. Los invitados están llegando y los niños están listos». Alejandro asintió tratando de disimular su nerviosismo. «Gracias, doctora Sánchez. ¿Cómo están ellos?» Beatriz sonrió. Ansiosos, por supuesto, pero también muy entusiasmados. Lo que usted ha hecho por ellos, bueno, es algo que nunca olvidarán. Mientras caminaba hacia el escenario para dar el discurso de apertura, Alejandro no pudo evitar pensar en Sofía. Aún no la había visto, respetando el deseo de Carmen de mantener la distancia, pero saber que ella estaba allí, a punto de presentarse, hacía que su corazón latiera más rápido. Las cortinas se abrieron y Alejandro se encontró frente a un auditorio lleno. Rostros familiares del mundo de los negocios se mezclaban con figuras prominentes de la escena cultural capitalina. Por un momento, se sintió fuera de lugar, como si estuviera a punto de hacer una presentación para la que no estaba preparado. Pero entonces, sus ojos encontraron un rostro en la primera fila. Carmen estaba allí, elegante en un vestido azul, marino, sus ojos fijos en él con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. Aquella mirada fue todo lo que Alejandro necesitó para encontrar su voz. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando por el teatro. «Hace unos meses, asistí a una presentación musical en este mismo escenario. Una joven pianista tocó de una manera que me hizo cuestionar todo lo que creía importante en la vida». Alejandro hizo una pausa, sus ojos recorriendo el público. «Esa experiencia me llevó a la Fundación Armonía, donde conocí a decenas de jóvenes talentosos, niños y adolescentes con sueños tan grandes como sus dones. Pero también vi los desafíos que enfrentan, las barreras que deben superar solo para tener la oportunidad de desarrollar sus talentos». Su voz ganó fuerza a medida que continuaba. «Esta noche no se trata de mí, ni de ninguno de nosotros en el público. Se trata de ellos, del poder transformador de la música y la importancia de invertir en el futuro de nuestra juventud. Porque cuando le damos a un niño la oportunidad de perseguir sus sueños, no solo estamos cambiando una vida, estamos plantando las semillas para un mundo mejor». Cuando terminó su discurso, el teatro estalló en aplausos. Alejandro dejó el escenario con el corazón acelerado, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. El concierto en sí fue una sucesión de momentos emocionantes. Jóvenes violinistas, pianistas, cantantes y otros músicos se presentaron con una pasión y talento que dejaron al público maravillado. Alejandro observaba desde un rincón discreto, su pecho hinchándose de orgullo con cada presentación. Y entonces llegó el momento que tanto esperaba y temía. El presentador anunció: «Y ahora, damas y caballeros, tenemos el placer de presentar a una joven pianista de extraordinario talento. Por favor, reciban a Sofía Olivares». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante cuando vio a su hija entrar en el escenario. Sofía estaba deslumbrante en un vestido blanco. Su cabello, castaño recogido en un elegante moño, caminó hasta el piano con una mezcla de gracia y determinación que le recordaba tanto a Carmen. Cuando Sofía comenzó a tocar, el mundo alrededor de Alejandro desapareció. La melodía que fluía de los dedos de su hija era de una belleza que quitaba el aliento. Chopin, reconoció vagamente, el nocturno en mi bemol mayor. Cada nota parecía llevar una emoción profunda, como si Sofía estuviera contando una historia a través de la música. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Alejandro mientras observaba hipnotizado. En ese momento, todo el éxito que había logrado, todo el imperio que había construido, parecía insignificante comparado con la belleza y el talento que su hija exhibía. Cuando Sofía terminó su presentación, el teatro explotó en aplausos. La niña hizo una reverencia, graciosa, una sonrisa tímida iluminando su rostro. Alejandro vio a Carmen en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, el rostro radiante de orgullo materno.
El resto del concierto pasó como un borrón para Alejandro. Su mente estaba llena de emociones y pensamientos conflictivos. Orgullo por el talento de Sofía, arrepentimiento por los años perdidos, esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para formar parte de su vida. Después del concierto, mientras los invitados se mezclaban en el vestíbulo del teatro, Alejandro se mantuvo discretamente apartado. Observaba de lejos mientras Sofía era rodeada por admiradores, Carmen siempre a su lado, protectora y orgullosa. Fue entonces cuando Beatriz se acercó a él, una sonrisa cálida en su rostro. Señor Morales, el concierto fue un éxito rotundo. Los patrocinadores están entusiasmados y ya tenemos promesas de donaciones significativas para la fundación. Alejandro asintió agradecido por la distracción. Eso es maravilloso, doctora Sánchez. Estos niños merecen todas las oportunidades que podamos proporcionarles. Beatriz lo estudió por un momento, antes de hablar de nuevo. Sabe, señor Morales, cuando apareció en la fundación por primera vez, confieso que me mostré un poco escéptica. Muchos empresarios hacen donaciones por publicidad o para aliviar su conciencia. Pero usted realmente se preocupa, ¿verdad? Alejandro desvió la mirada de la escena de Sofía y Carmen por un momento, encontrando los ojos de Beatriz. Más de lo que puede imaginar, doctora Sánchez. En ese instante, Alejandro sintió un toque en su hombro. Al volverse, se encontró cara a cara con Carmen. Su corazón dio un salto. Alejandro, dijo Carmen, su voz una mezcla de emociones. Yo con nosotras queremos agradecerte por lo que has hecho. Este concierto, la oportunidad que le has dado a tantos niños, incluyendo a Sofía. Alejandro tragó saliva, luchando por mantener la compostura. No hay nada que agradecer, Carmen. Es lo mínimo que podía hacer. Hubo un momento de silencio cargado entre ellos, años de palabras no dichas flotando en el aire. Finalmente, Carmen habló de nuevo. Sofía preguntó por ti, dijo suavemente. Vio tu nombre en los programas, escuchó a la gente hablar. Elusi. Corazón de Alejandro se aceleró. ¿Y qué le dijiste? Carmen respiró hondo antes de responder. La verdad, que eres su padre y que estás tratando de hacerlo correcto. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Miró por encima del hombro de Carmen y vio a Sofía mirando en su dirección, curiosidad evidente en sus ojos verdes, los mismos ojos que él veía cada vez que se miraba al espejo. Carmen, Alejandro comenzó, pero fue interrumpido. No es el momento ni el lugar para esta conversación, Alejandro, dijo Carmen firmemente, pero tal vez podamos hablar pronto sobre el futuro. Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y volvió a donde estaba Sofía. Alejandro se quedó allí parado observando cómo se alejaban, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio que por primera vez en 7 años estaba dispuesto a saltar. Mientras el vestíbulo lentamente se vaciaba, Alejandro permaneció allí, perdido en sus pensamientos. El concierto había sido un éxito más allá de sus expectativas, más optimistas. Vidas serían cambiadas, sueños realizados. Pero para Alejandro Morales, la verdadera sinfonía apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al concierto fueron un torbellino de emociones y cambios para Alejandro. El evento había sido un éxito rotundo, no solo en términos de recaudación para la Fundación Armonía, sino también como un catalizador de transformaciones personales y profesionales en su vida. En una mañana soleada de sábado, Alejandro se encontraba en un café discreto en la colonia Condesa. Su corazón latía acelerado mientras esperaba ansiosamente la llegada de Carmen. Después del concierto, habían intercambiado algunos mensajes cautelosos y finalmente acordaron reunirse para una conversación franca. Cuando Carmen entró al café, Alejandro no pudo dejar de notar cómo parecía al mismo tiempo familiar y diferente. Los años habían sido gentiles con ella, añadiendo una madurez y confianza que la hacían aún más hermosa a sus ojos. «Hola, Alejandro», dijo Carmen, sentándose a la mesa.
Hola, Carmen. Gracias por venir, respondió Alejandro, su voz traicionando. Un leve temblor de nerviosismo. Hubo un momento de silencio incómodo, mientras ambos parecían buscar las palabras correctas para iniciar la conversación. El concierto fue increíble, finalmente dijo Carmen. Lo que hiciste por esos niños fue realmente especial. Alejandro asintió, agradecido por la apertura. Gracias, fue una experiencia transformadora para mí también. Carmen lo estudió por un largo momento antes de responder. Alejandro, voy a ser directa. Después del concierto, Sofía ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti. Quiere conocerte mejor. El corazón de Alejandro dio un salto. ¿Y qué piensas tú de eso?, preguntó cuidadosamente. Carmen suspiró, pasando la mano por su cabello en un gesto que Alejandro recordaba tan bien. Honestamente, estoy dividida. Por un lado, veo el bien que has estado haciendo, la persona en la que pareces estar convirtiéndote. Por otro, no puedo olvidar el pasado tan fácilmente. Alejandro bajó la mirada, la culpa pesando en su pecho. Entiendo, Carmen, y no espero que olvides o perdones fácilmente. Lo que hice fue imperdonable. Entonces, ¿por qué ahora, Alejandro?, preguntó Carmen, su voz una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Por qué después de 7 años de repente quieres formar parte de la vida de Sofía? Alejandro respiró profundo, sabiendo que su respuesta podría cambiarlo todo. La verdad, Carmen, es que ver a Sofía en aquel primer concierto fue como si algo dentro de mí despertara. Me di cuenta de lo vacío que estaba, de cuánto había perdido enfocándome solo en el éxito y el poder. Hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. Pero no es solo eso. Recientemente me diagnosticaron un problema cardíaco. Nada inmediatamente amenazante, pero lo suficiente para hacerme reevaluar todo en mi vida. Me di cuenta de que había desperdiciado años persiguiendo las cosas equivocadas, ignorando lo que realmente importa. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro, yo lamento escuchar eso. No lo lamentes, dijo él suavemente. De cierta forma fue un despertar que necesitaba. Carmen, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si me lo permites, me gustaría intentar formar parte de la vida de Sofía. No para compensar los años perdidos, porque sé que eso es imposible, sino para intentar ser el padre que ella merece de aquí en adelante. Carmen permaneció en silencio por un largo momento, asimilando las palabras de Alejandro. Finalmente habló. No será fácil, Alejandro. Sofía es una niña sensible e inteligente. Tendrá preguntas, muchas de ellas difíciles de responder. Lo sé, asintió Alejandro, y prometo ser honesto con ella, aunque eso signifique admitir mis errores. Carmen lo estudió por un momento más antes de tomar su decisión. De acuerdo, hagámoslo poco a poco. ¿Qué tal si empezamos con un almuerzo? El próximo fin de semana. Tú, yo y Sofía, en un lugar público para que ella se sienta cómoda. El rostro de Alejandro se iluminó, con una mezcla de alivio y gratitud. Eso sería maravilloso. Gracias, Carmen. Mientras terminaban su café y acordaban los detalles del encuentro, Alejandro sentía como si un peso enorme se estuviera levantando de sus hombros. Era solo el comienzo, lo sabía, y el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. En los días que siguieron, Alejandro se vio sumergido en una actividad frenética. En Morales Desarrollos, sorprendió a sus ejecutivos al anunciar una nueva iniciativa de responsabilidad social, enfocada en desarrollo urbano sustentable y vivienda accesible. Señores, dijo durante una reunión del Consejo, por años nos hemos concentrado solo en maximizar ganancias. Es hora de equilibrar eso con un impacto positivo real en las comunidades donde operamos. Algunos consejeros parecían escépticos, pero la pasión y convicción en la voz de Alejandro eran innegables. Lentamente, comenzó a ganar apoyo para su nueva visión. Paralelamente, Alejandro continuó su involucramiento con la Fundación Armonía. Pasó horas discutiendo con Beatriz sobre cómo expandir los programas de la Fundación,
llegando incluso a considerar la creación de una escuela de música integral para jóvenes talentosos de comunidades marginadas. A medida que se acercaba el día del almuerzo con Sofía, Alejandro se encontraba alternando entre momentos de emoción y ansiedad paralizante. Ensayaba mentalmente lo que diría, imaginaba escenarios, temía cometer errores irreparables. En la víspera del encuentro, incapaz de dormir, Alejandro se encontró revolviendo viejas cajas en su armario. En el fondo de una de ellas encontró algo que había olvidado completamente: una vieja guitarra que su padre le había dado cuando era adolescente. Con manos vacilantes, sacó el instrumento de la caja. Estaba polvoriento y desafinado, pero aún entero. Alejandro recordó las noches que había pasado intentando aprender a tocar antes de que las demandas de los negocios de la familia ocuparan todo su tiempo y atención. Sentado en el suelo de su habitación, Alejandro comenzó a rasguear las cuerdas desafinadas. Las notas salían torpes y desafinadas, pero había algo reconfortante en el acto. Era como si, a través de ese simple gesto, estuviera reconectándose con una parte de sí mismo olvidada hace mucho tiempo. Esa noche, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar en el horizonte de la Ciudad de México, Alejandro hizo una promesa silenciosa, no solo para Sofía o para Carmen, sino para sí mismo. Sería mejor. Haría las cosas mejor. No solo como empresario o filántropo, sino como ser humano. El sábado amaneció con un cielo sorprendentemente azul para una Ciudad de México generalmente gris. Alejandro despertó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza que no experimentaba desde hacía años. Hoy era el día. Finalmente conocería a su hija, Sofía. Después de una ducha rápida, Alejandro se encontró frente al espejo, ajustando nerviosamente el cuello de su camisa. Había optado por un look más casual, jeans y una camisa polo azul, con la esperanza de parecer más accesible. Lejos estaba el empresario imponente de trajes caros. Hoy era solo Alejandro, un hombre tratando de enmendar los errores del pasado. El lugar elegido para el encuentro era el Parque México, un oasis verde en el corazón de la colonia Condesa. Alejandro llegó media hora antes de lo acordado, caminando ansiosamente por los senderos arbolados, ensayando mentalmente lo que diría. A las 11 en punto, los vio. Carmen caminaba de la mano con Sofía, ambas vestidas con ropa ligera de verano. El corazón de Alejandro dio un vuelco al ver a su hija de cerca por primera vez. Era la perfecta mezcla de él y Carmen, los ojos verdes de él, la sonrisa cálida de ella. «Hola», dijo Alejandro suavemente cuando se acercaron, su voz traicionando un leve temblor. «Hola, Alejandro», respondió Carmen, con una sonrisa cautelosa en sus labios. Se volvió hacia Sofía. «Cariño, este es Alejandro. ¿Recuerdas lo que platicamos?» Sofía miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y timidez. «Hola», dijo en voz baja. «¿Eres mi papá?» La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Agachándose para estar al nivel de sus ojos, respondió: «Sí, Sofía, soy tu papá, y estoy muy feliz de finalmente conocerte». Hubo un momento de silencio mientras Sofía lo estudiaba, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo. Finalmente habló de nuevo. «¿Por qué nunca viniste a verme antes?» Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Miró a Carmen, quien asintió levemente, alentándolo a ser honesto. «Sofía», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace mucho tiempo cometí un error muy grande. Estaba tan preocupado por mi trabajo y mi vida que no me di cuenta de lo especial e importante que eras. Pero ahora lo sé, y estoy aquí para tratar de arreglar las cosas. Si me harás una oportunidad». Sofía lo consideró por un momento antes de preguntar: «¿Te gusta la música?» Alejandro no pudo contener una sonrisa. «Me encanta la música, y escuché que eres una pianista increíble». El rostro de Sofía se iluminó. «Me encanta tocar el piano. Mamá dice que empecé a tocar incluso antes de saber hablar bien». «Es cierto», intervino Carmen,
con una sonrisa nostálgica en su rostro. Solía golpear las teclas de nuestro viejo teclado durante horas. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Caminaron por el parque, deteniéndose ocasionalmente para que Sofía pudiera jugar en los columpios o correr detrás de los patos en el lago. Alejandro observaba cada movimiento de ella, maravillado con su energía y vivacidad. Durante el almuerzo, en un café cercano, Sofía bombardeó a Alejandro con preguntas sobre su vida, su trabajo y principalmente sobre música. ¿Tocas algún instrumento?, preguntó entre bocados de su sándwich. Alejandro dudó. Bueno, solía tocar un poco la guitarra cuando era más joven. No era muy bueno, para ser honesto. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Podrías tocar para mí algún día? Yo. Bueno, tal vez, tartamudeó Alejandro lanzando una mirada incierta a Carmen. Si tu mamá cree que está bien. Carmen sonrió suavemente. Ya veremos cómo van las cosas, ¿de acuerdo? A medida que avanzaba la tarde, Alejandro sentía que crecía una conexión entre él y Sofía. Era frágil, ciertamente, pero estaba ahí, un tenue hilo de entendimiento y posibilidades. Cuando llegó el momento de despedirse, Sofía sorprendió a todos al dar un abrazo rápido a Alejandro. «Fue lindo conocerte», dijo simplemente. Alejandro sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Fue maravilloso conocerte también, Sofía. Espero que podamos vernos de nuevo pronto». Después de que Carmen y Sofía se fueron, Alejandro permaneció en el parque por un largo tiempo, asimilando todo lo que había sucedido. Su celular vibró con un mensaje de Carmen. «Fue un buen comienzo. A Sofía le agradaste. Hablemos sobre los próximos pasos». Con el corazón lleno de esperanza, Alejandro caminó de regreso a casa. Al llegar a su apartamento, sus ojos se posaron en la vieja guitarra que había encontrado días antes. Impulsivamente, la tomó y comenzó a rasguear las cuerdas. Las notas salían desafinadas y vacilantes al principio, pero poco a poco, los recuerdos de viejas melodías comenzaron a volver. Alejandro se encontró tocando una versión simplificada de Cielito Lindo, una canción que su padre solía tocar. Mientras la melodía llenaba el apartamento, Alejandro se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro donde no era solo un empresario exitoso, sino un padre presente. Un futuro donde la música, el arte y el amor tenían tanto valor como los contratos y las ganancias. Esa noche, antes de dormir, Alejandro hizo una lista de cosas que quería cambiar en su vida. En la parte superior de la lista estaba aprender a tocar la guitarra, de verdad esta vez. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, lo sabía. Ganar la confianza de Sofía y reparar su relación con Carmen no sería fácil. Cambiar la cultura de su empresa y realmente hacer la diferencia a través de la Fundación Armonía requeriría tiempo y dedicación. Pero por primera vez en años, Alejandro sentía que estaba en el camino correcto. La melodía vacilante que había tocado esa noche era más que solo notas en una guitarra vieja. Era el comienzo de una nueva sinfonía en su vida. Con ese pensamiento reconfortante, Alejandro se quedó dormido, soñando con melodías, sonrisas de niña y la promesa de un mañana mejor. Las semanas que siguieron al encuentro en el parque trajeron una nueva rutina a la vida de Alejandro. Se encontró equilibrando sus responsabilidades en Morales Desarrollos con un creciente deseo de pasar más tiempo con Sofía e involucrarse más profundamente con la Fundación Armonía. En una tarde de miércoles, Alejandro estaba en su oficina revisando algunos contratos cuando su asistente, Mariana, entró con una expresión preocupada. «Señor Morales, el Consejo está pidiendo una reunión urgente. Parece que hay preocupaciones sobre las nuevas directrices de la empresa». Alejandro suspiró, sabiendo que este momento llegaría. Sus recientes decisiones de enfocarse en proyectos más sustentables y socialmente responsables no habían agradado a todos los accionistas. «Gracias, Mariana. Prográmala para mañana por la mañana». Tan pronto como ella salió, Alejandro tomó su celular y vio un mensaje de Carmen. «Sofía tiene un recital en la escuela el viernes. Preguntó si te gustaría ir». El corazón de Alejandro dio un salto.
Era la primera vez que Sofía expresaba el deseo de tenerlo presente en un evento importante. Sin dudar respondió: «Me encantaría ir, ¿puedes pasarme los detalles?». Guardando el celular, Alejandro se encontró ante un dilema. El recital de Sofía coincidiría con una importante reunión de negocios que había programado. Hace meses, algunos años atrás, la decisión habría sido obvia. El trabajo siempre venía primero. Pero ahora, a la mañana siguiente, Alejandro enfrentó al Consejo de Morales Desarrollos. La sala de juntas estaba tensa, con rostros serios, mirándolo desde todos lados. «Alejandro», comenzó Carlos Alvarado, uno de los miembros más antiguos del Consejo, «estamos preocupados por la dirección que está tomando la empresa. Estos nuevos proyectos sustentables están reduciendo nuestros márgenes de ganancia. ¿Y qué decir de tu involucramiento con esa fundación de música? Eso no tiene nada que ver con nuestro negocio principal». Alejandro respiró profundo antes de responder. «Señores, entiendo sus preocupaciones, pero el mundo está cambiando y necesitamos cambiar con él. Nuestros proyectos sustentables pueden tener márgenes menores a corto plazo, pero nos posicionan como líderes en un mercado que solo tiende a crecer. En cuanto a la Fundación Armonía, nuestro involucramiento ha mejorado significativamente nuestra imagen corporativa y ha abierto puertas para alianzas valiosas». La discusión se extendió por horas. Alejandro defendió apasionadamente su visión para el futuro de la empresa, pero sabía que solo había convencido a parte del consejo. Al final de la reunión, exhausto pero determinado, Alejandro hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. «El viernes no estaré disponible para la reunión con los inversionistas chinos. Jorge conducirá la reunión en mi lugar». La sala estalló en murmullos de asombro y desaprobación. «Alejandro, no puedes hablar en serio», exclamó Carlos. «Esa reunión es crucial para el futuro de la empresa». Alejandro se mantuvo firme. «Jorge está más que preparado para manejar esto, y a veces, señores, hay cosas más importantes que los negocios». Saliendo de la sala de juntas, Alejandro se sentía al mismo tiempo exhausto y revigorizado. Sabía que había arriesgado mucho, pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo lo correcto. El viernes por la noche, Alejandro llegó a la escuela de Sofía con el corazón acelerado. El auditorio estaba lleno de padres ansiosos y niños nerviosos. Avistó a Carmen sentada cerca del frente y después de un momento de vacilación, se acercó. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó suavemente. Carmen levantó la mirada sorprendida, pero asintió. «Claro, Sofía se alegrará de verte aquí». Mientras esperaban que comenzara el recital, Alejandro no pudo dejar de notar las miradas curiosas que recibían de otros padres. Claramente, su presencia al lado de Carmen estaba causando revuelo. Finalmente, las luces se apagaron y el recital comenzó. Varios niños se presentaron, algunos con más confianza que otros, y entonces fue el turno de Sofía. Entró al escenario, pareciendo pequeña y un poco nerviosa en su vestido azul claro, pero tan pronto como se sentó al piano, ocurrió una transformación. Sus dedos tocaron las teclas y las primeras notas de Para Elisa de Beethoven llenaron el auditorio. Alejandro observó hipnotizado, mientras su hija tocaba con una pasión y habilidad que parecían más allá de sus años. Sintió que se le formaban lágrimas en los ojos y, sin pensarlo, tomó la mano de Carmen. Para su sorpresa, ella no la apartó. Al contrario, la apretó de vuelta como si compartieran un momento de puro orgullo parental. Cuando Sofía terminó, el público estalló en aplausos. Alejandro y Carmen se pusieron de pie, aplaudiendo entusiastamente. Sofía hizo una graciosa reverencia, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Después del recital, mientras esperaban que Sofía se uniera a ellos, Carmen se volvió hacia Alejandro. «Gracias por venir», dijo suavemente. «Significó mucho para Sofía». Alejandro asintió, aún emocionado. No hay otro lugar donde preferiría estar. En ese momento, Sofía corrió hacia ellos, sus ojos brillando de emoción. «¿Vieron? Toqué sin equivocarme ni una nota». «Sí, vimos, cariño». Carmen sonrió, abrazándola. «Estuviste maravillosa».
Alejandro se agachó para estar al nivel de los ojos de Sofía. «Fuiste increíble, Sofía. Estoy tan orgulloso de ti». Para su sorpresa y alegría, Sofía se lanzó a sus brazos, abrazándolo fuertemente. «Gracias por venir, papá», susurró. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. Era la primera vez que Sofía lo llamaba papá. La abrazó de vuelta, sintiendo como si su corazón pudiera explotar de felicidad. Más tarde esa noche, en su apartamento, Alejandro recibió una llamada de Jorge. La reunión con los inversionistas chinos había sido un éxito. El trato estaba prácticamente cerrado. Mientras escuchaba las buenas noticias, Alejandro miró la vieja guitarra apoyada en la pared. Sonrió pensando en lo impredecible que podía ser la vida. Hace unos meses, cerrar ese negocio habría sido lo más importante del mundo para él. Ahora, era solo una nota al pie en un día marcado por una melodía mucho más significativa. Alejandro se durmió esa noche con el sonido de la música de Sofía resonando en 1970, sus oídos y la sensación de su abrazo aún cálida en su corazón. Sabía que el camino por delante aún sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron al recital de Sofía trajeron cambios significativos en la vida de Alejandro. Se esforzaba por equilibrar sus responsabilidades en morales desarrollos con su creciente participación en la vida de su hija y en la Fundación Armonía. En una tarde de sábado soleada, Alejandro se encontraba en el parque con Sofía. Se había convertido en un ritual para ellos. Siempre que fuera posible, pasaban algunas horas juntos el fin de semana, a veces con Carmen, a veces solo ellos dos. «Papá, mira», ya gritó Sofía emocionada, señalando un cartel pegado en un poste cercano. «Habrá un festival de música en el parque el mes que viene». Alejandro se acercó para leer el anuncio. Era un evento comunitario, con presentaciones de músicos locales y talleres de instrumentos para niños. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Sofía», dijo, volviéndose hacia su hija con una sonrisa, «¿qué te parece si organizamos algo parecido para la Fundación Armonía?» Los ojos de Sofía se agrandaron de emoción. «¿En serio? ¿Podemos hacer eso?» «Bueno, tendremos que hablar con la doctora Beatriz y tu mamá primero, pero creo que sería una gran idea», respondió Alejandro, ya imaginando las posibilidades. En los días siguientes, Alejandro se sumergió de lleno en la planificación del evento. Convocó una reunión con Beatriz y el equipo de la Fundación Armonía, presentando su idea de un festival de música que no solo mostraría el talento de los jóvenes músicos de la Fundación, sino que también ofrecería talleres y presentaciones para la comunidad. «Alejandro, esto es ambicioso», comentó Beatriz con una mezcla de entusiasmo y preocupación en su voz. «Organizar un evento de esta magnitud requiere mucho trabajo y recursos». «Lo sé», asintió Alejandro, «pero creo que es una oportunidad increíble para mostrar el impacto de la Fundación y, quién sabe, inspirar a más personas a apoyar nuestra causa». Con la aprobación de Beatriz, Alejandro comenzó a movilizar sus contactos. Convenció a otros empresarios para patrocinar el evento, negoció con el ayuntamiento para obtener los permisos necesarios e incluso involucró a Morales Desarrollos como uno de los principales patrocinadores. En casa, Alejandro se sorprendió a sí mismo tomando la vieja guitarra con más frecuencia. Había comenzado a tomar clases en línea y aunque todavía estaba lejos de ser un músico competente, encontraba una paz inesperada en los momentos que pasaba practicando. Una noche, mientras intentaba dominar los acordes de Cielito Lindo, Alejandro escuchó que sonaba el timbre. Para su sorpresa, era Carmen. «Perdón por aparecer sin avisar», dijo ella, pareciendo un poco incómoda. «Sofía olvidó su libro de matemáticas aquí el último fin de semana y...» Su voz se apagó cuando notó la guitarra en las manos de Alejandro. «¿Estás tocando?» Alejandro sonrió tímidamente, intentándolo al menos. «Todavía soy terrible, pero estoy mejorando». Carmen lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Después de un momento, habló. «Sabes, verte así,
Es como si estuviera conociendo una versión completamente diferente de ti. Alejandro asintió lentamente. Me siento una persona diferente, para ser honesto. Mejor, espero. Hubo un momento de silencio cargado entre ellos, años de historia no dicha flotando en el aire. Carmen, comenzó Alejandro vacilante, sé que aún hay mucho por resolver entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de ser parte de la vida de Sofía. Significa más para mí de lo que puedo expresar. Carmen lo estudió por un largo momento antes de responder. Alejandro, no voy a mentir y decir que fue fácil, o que aún lo es, pero ver cómo te has esforzado, cómo Sofía se ilumina cuando habla de ti, eso hace la diferencia. Antes de que Alejandro pudiera responder, Carmen continuó. Escuché sobre el festival que estás organizando para la fundación. Sofía no para de hablar de eso. Alejandro sonrió. Ella ha sido mi mayor entusiasta y consejera en la planificación. Bueno, dijo Carmen, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Si necesitas ayuda con la parte artística del evento, yo podría echar un vistazo. La oferta tomó a Alejandro por sorpresa. Eso sería increíble, Carmen. Tu experiencia sería muy valiosa. Cuando Carmen se fue esa noche, Alejandro sintió una ola de esperanza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las cosas estaban lejos de ser perfectas, pero estaban progresando. Las semanas previas al festival fueron un torbellino de actividad. Alejandro se encontró haciendo malabarismos entre reuniones de negocios, ensayos con los jóvenes músicos de la fundación y noches pasadas revisando hojas de cálculo de presupuesto con Beatriz. Finalmente, llegó el gran día. El parque. México estaba transformado. Se habían montado pequeños escenarios en diferentes áreas. Carpas coloridas albergaban talleres de instrumentos y el aire estaba lleno de música y emoción. Alejandro observaba todo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Vio a Sofía corriendo de un lado a otro, ayudando a niños más pequeños en un taller de piano. Notó a Carmen supervisando el montaje de una exposición de arte que complementaba el festival. Mientras caminaba por el parque, Alejandro fue abordado por Carlos Alvarado, el miembro del consejo que había sido tan crítico meses atrás. «Tengo que admitirlo, Alejandro», dijo Carlos mirando alrededor impresionado. «Cuando empezaste con esta historia de la fundación y la responsabilidad social, pensé que era solo un capricho. Pero esto es realmente impresionante». Alejandro sonrió. «Gracias, Carlos. Eso significa mucho para mí». A medida que caía la noche, comenzó el evento principal. En el escenario principal, los jóvenes talentos de la Fundación Armonía se presentaron mostrando al público el resultado de meses de trabajo duro y dedicación. Cuando Sofía subió al escenario para su presentación, Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Tocó una pieza compleja de Chopin con una madurez que dejó al público boquiabierto. Después de los estruendosos aplausos, Sofía corrió a los brazos de sus padres. Alejandro y Carmen la abrazaron juntos, formando un momento de unión que parecía impensable hace unos meses. Más tarde, cuando el festival llegaba a su fin, Alejandro se encontró solo por un momento, observando a las familias que aún disfrutaban de la música y la atmósfera. Beatriz se acercó, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Alejandro», dijo suavemente, «lo que hiciste aquí hoy cambiará vidas. Lo sabes, ¿verdad?» Alejandro asintió, sintiendo una emoción profunda en su pecho. «Espero que sí, Beatriz, pero la verdad es que fueron estos niños, esta música, los que cambiaron mi vida». Mientras las últimas notas de la noche flotaban en el aire, Alejandro miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. Sabía que aún había desafíos por delante, en la empresa, en su relación con Carmen, en su viaje como padre. Pero en ese momento, bajo las estrellas y arrullado por la música, Alejandro Morales se sintió verdaderamente en paz por primera vez en muchos años. El festival no era solo un éxito para la Fundación Armonía. Era el símbolo de una transformación personal, un nuevo comienzo.
y Alejandro estaba ansioso por ver qué melodías traería el futuro. El éxito del Festival de la Fundación Armonía resonó durante semanas, no solo en los círculos sociales y culturales de la Ciudad de México, sino también en el mundo corporativo. Morales Desarrollos, antes conocida únicamente por sus proyectos inmobiliarios de alto nivel, ahora era mencionada en discusiones sobre responsabilidad social e impacto cultural. Una mañana de lunes, Alejandro llegó a la oficina para encontrar una pila de periódicos y revistas sobre su escritorio. Mariana, su asistente, había separado todas las menciones del festival y la fundación. «Señor Morales», dijo ella con una sonrisa, «el teléfono no ha dejado de sonar. Tenemos invitaciones para conferencias, propuestas de colaboraciones e incluso algunas universidades que quieren que dé clases sobre emprendimiento social». Alejandro hojeó los artículos, una mezcla de orgullo y humildad apoderándose de él. «Gracias, Mariana. Por favor, programa una reunión con el equipo de marketing. Creo que es hora de repensar la imagen de la empresa». Mientras se preparaba para su primera reunión del día, Alejandro recibió un mensaje de Carmen. «Sofía no deja de hablar sobre el festival. Quiere saber cuándo podremos hacer otro. Por cierto, algunos galeristas me contactaron interesados en exponer las obras de los niños de la fundación. ¿Podemos hablar sobre esto?». El corazón de Alejandro se calentó. La idea de colaborar con Carmen en algo tan significativo lo animaba. Respondió rápidamente: «Eso es genial. ¿Qué tal si almorzamos juntos hoy para discutirlo? Podemos invitar a Beatriz también». La respuesta de Carmen llegó casi de inmediato. «Perfecto. ¿Nos vemos en el café cerca de la fundación al mediodía?». Con una sonrisa en el rostro, Alejandro se sumergió en su rutina diaria, pero sus pensamientos seguían volviendo a las posibilidades que se abrían. El almuerzo con Carmen y Beatriz fue productivo y sorprendentemente agradable. Mientras discutían ideas para futuras colaboraciones entre la Galería de Carmen y la Fundación, Alejandro no pudo evitar notar cómo Carmen parecía más relajada en su presencia. El aire de cautela que antes impregnaba sus interacciones había dado paso a una camaradería cautelosa, pero genuina. «¿Saben?», comentó Beatriz mientras saboreaban el postre, «ustedes dos hacen un gran equipo. La visión empresarial de Alejandro, combinada con la mirada artística de Carmen. Imaginen lo que podríamos lograr si expandiéramos esto». Alejandro y Carmen intercambiaron miradas, un momento de entendimiento silencioso pasando entre ellos. «Bueno», dijo Carmen después de un momento, «creo que vale la pena explorar esa idea». De vuelta en la oficina, Alejandro se enfrentó a un nuevo desafío. La noticia de su participación en la Fundación Armonía y el éxito del festival habían atraído la atención de un grupo de inversionistas interesados en proyectos de impacto social. Querían una reunión para discutir posibles colaboraciones. Mientras se preparaba para el encuentro, Alejandro reflexionó sobre cómo su perspectiva había cambiado en los últimos meses. Antes, habría visto esta reunión solo como una oportunidad de negocios. Ahora se preguntaba cómo podría usar esta oportunidad para realmente hacer la diferencia. La reunión fue intensa. Los inversionistas estaban interesados, pero cautelosos. Querían entender cómo los proyectos sociales se alinearían con los objetivos financieros de la empresa. «Señores», comenzó Alejandro, su voz firme y apasionada, «lo que estamos proponiendo aquí no es solo una estrategia de marketing o una forma de mejorar nuestra imagen. Es un cambio fundamental en la forma en que hacemos negocios. Creo que podemos ser rentables y al mismo tiempo tener un impacto positivo real en las comunidades donde operamos». Presentó una serie de proyectos, desde desarrollos habitacionales, más accesibles hasta iniciativas de revitalización urbana que incluirían espacios culturales y educativos. Al final de la reunión, Alejandro se sentía exhausto, pero esperanzado. Los inversionistas parecían impresionados y prometieron estudiar las propuestas cuidadosamente. Esa noche, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina como solía hacer, Alejandro decidió irse temprano a casa. Había prometido a Sofía que la ayudaría con su tarea de música. Llegando a su apartamento,
Alejandro sonrió al ver la vieja guitarra apoyada en la pared. La tomó y comenzó a rasguear suavemente, repasando los acordes que había aprendido recientemente. El sonido del timbre lo sorprendió. Al abrir la puerta, encontró a Carmen y Sofía, ambas cargando carpetas de partituras. «Perdón por aparecer sin avisar», dijo Carmen con una pequeña sonrisa. Sofía insistió en que necesitábamos tu opinión sobre qué pieza debería tocar en el próximo recital. Alejandro sintió una ola de emoción golpearlo. «Por favor, pasen. Me siento honrado de ser consultado». Las horas siguientes se llenaron de música, risas y animadas discusiones sobre compositores y estilos musicales. En un momento dado, Sofía convenció a Alejandro de tomar la guitarra y mostrar lo que había aprendido. «No se rían», advirtió con una sonrisa nerviosa. «Todavía soy un principiante». Mientras tocaba una versión simplificada de Cielito Lindo, Alejandro notó la mirada de Carmen. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no había visto en mucho tiempo. Cuando la noche llegó a su fin y Carmen y Sofía se preparaban para irse, hubo un momento de vacilación en la puerta. «Esto fue... bueno», dijo Carmen suavemente. «Tal vez podamos hacerlo de nuevo». «Me encantaría», respondió Alejandro, sintiendo crecer una esperanza en su pecho. Después de que se fueron, Alejandro se quedó en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que había cambiado en los últimos meses, en su empresa, en su relación con Sofía, en su redescubrimiento de la música. Pero sobre todo, pensó en Carmen, en la forma en que lo había mirado esa noche, como si estuviera viendo no solo al hombre que era ahora, sino también vislumbrando al hombre en el que podría convertirse. Alejandro sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, reparar los errores del pasado, construir un futuro mejor, equilibrar sus responsabilidades con sus nuevos sueños. Nada de esto sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente vivo, como si finalmente estuviera aprendiendo la melodía que su corazón siempre había querido tocar. Con ese pensamiento, Alejandro volvió adentro, tomó la guitarra una vez más y comenzó a practicar. La música que fluía de sus dedos no era perfecta, pero era auténtica. Era el sonido de un hombre redescubriendo quién era realmente y en quién quería convertirse. Y esa noche, mientras las notas flotaban en el aire de la ciudad dormida, Alejandro Morales sintió que estaba finalmente en el camino correcto hacia su propia redención. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios y desafíos para Alejandro. Morales Desarrollos estaba en plena transformación, con nuevos proyectos de vivienda social y revitalización urbana ganando protagonismo. La participación de la empresa con la Fundación Armonía se había profundizado, con programas de música y arte siendo integrados a los nuevos desarrollos. En una mañana de miércoles, Alejandro estaba en su oficina, revisando los planes para un nuevo proyecto habitacional que incluiría un centro cultural comunitario, cuando Mariana entró con una expresión preocupada. «Señor Morales, hay algo que necesita ver», dijo, entregándole una tableta con una noticia abierta. El corazón de Alejandro se hundió al leer el titular: «Escándalo de corrupción golpea al sector inmobiliario de la Ciudad de México». El artículo mencionaba a varias empresas del sector, incluyendo algunos socios de larga data de Morales Desarrollos. «Mariana, cancela mis compromisos para el resto del día», dijo Alejandro, su mente ya trabajando en las implicaciones de esta noticia, y convoca una reunión de emergencia con la directiva para mañana temprano. Mientras se preparaba para lidiar con la crisis inminente, Alejandro recibió un mensaje de Carmen. «Vi las noticias. ¿Estás bien? Sofía tiene un recital esta noche, pero podemos reprogramarlo si lo necesitas». El mensaje lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que Carmen mostraba una preocupación tan directa por su bienestar. Alejandro sintió una ola de gratitud.
Gracias por la preocupación, respondió. Estoy lidiando con esto. No me perdería el recital de Sofía por nada. Estaré allí. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, correos, electrónicos y reuniones de emergencia. Alejandro trabajó incansablemente para asegurarse de que Morales Desarrollos no estuviera involucrada en ninguna actividad ilícita y para preparar una respuesta a la prensa. A las 7 de la noche, exhausto, pero determinado, Alejandro llegó al auditorio de la escuela de Sofía. Divisó a Carmen en las primeras filas y se acercó vacilante. ¿Puedo sentarme?, preguntó suavemente. Carmen asintió con una pequeña sonrisa en sus labios. Claro, no pensé que podrías venir. Lo prometí, respondió Alejandro simplemente, sentándose a su lado. Mientras esperaban que comenzara el recital, Carmen lo estudió con preocupación. ¿Cómo están las cosas? Con el escándalo, quiero decir. Alejandro suspiró. Complicadas, pero estamos haciendo todo bien. Es solo cuestión de demostrarlo. Antes de que Carmen pudiera responder, las luces se apagaron y el recital comenzó. Cuando Sofía subió al escenario, todos los problemas de Alejandro parecieron desaparecer momentáneamente. Su hija estaba radiante en un vestido verde esmeralda, sus ojos brillando con determinación. Sofía comenzó a tocar una pieza compleja de Tchaikovsky, sus manos danzando sobre las teclas con una gracia y precisión que dejaron a Alejandro maravillado. Sintió que Carmen tomaba su mano, un gesto inconsciente de orgullo compartido. Cuando la presentación terminó, el público estalló en aplausos. Alejandro y Carmen se pusieron de pie, sus rostros brillando de orgullo. Sofía hizo una reverencia, graciosa, sus ojos buscando a sus padres en el público. Después del recital, mientras esperaban que Sofía se uniera a ellos, Carmen se volvió hacia Alejandro. «¿Sabes?», dijo suavemente, «hace unos meses me habría sorprendido verte aquí, especialmente con todo lo que está pasando en el trabajo, pero ahora, bueno, me alegra que hayas venido». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Carmen, eso significa mucho para mí». Antes de que pudieran decir más, Sofía corrió hacia ellos, lanzándose a un abrazo conjunto. «¿Vieron? No me equivoqué en ninguna nota». «Sí, vimos, cariño». Carmen sonrió abrazándola fuerte. «Estuviste increíble. Estamos muy orgullosos de ti, Sofía», añadió Alejandro, su voz cargada de emoción. Mientras salían del auditorio, Alejandro sintió que su celular vibraba incesantemente en su bolsillo. El mundo exterior, con todos sus problemas y desafíos, estaba llamando. Pero en ese momento, caminando junto a Carmen y Sofía, se permitió disfrutar de la paz y la alegría de ese momento en familia. Al día siguiente, Alejandro enfrentó una serie de reuniones tensas y entrevistas difíciles con la prensa. Fue transparente sobre las prácticas de Morales Desarrollos y reiteró el compromiso de la empresa con la ética y la responsabilidad social. Por la noche, exhausto pero satisfecho con el progreso logrado, Alejandro volvió a casa. Para su sorpresa, encontró a Carmen y Sofía esperando en la puerta de su apartamento. «Pensamos que podrías necesitar un poco de ánimo después de un día difícil», explicó Carmen con una sonrisa tímida. Sofía levantó una bolsa. «Trajimos comida y quiero mostrarte una nueva canción que estoy aprendiendo». Alejandro sintió que su corazón se llenaba de gratitud y afecto. «Son increíbles. Por favor, pasen». La noche que siguió estuvo llena de risas, música y conversación relajada. En un momento, mientras Sofía practicaba en el piano que Alejandro había adquirido recientemente, Carmen se acercó a él en el balcón. «Has cambiado, Alejandro», dijo suavemente, «y no hablo solo de tu involucramiento con Sofía o con la fundación. Es algo más profundo». Alejandro la miró sintiendo el peso y la importancia de ese momento. «Tuve que cambiar, Carmen. Me di cuenta de que estaba perdiendo las cosas más importantes de la vida». Carmen asintió, sus ojos encontrando los de él. «Sé que aún tenemos mucho que resolver, mucho de qué hablar, pero me alegra ver al hombre en el que te estás convirtiendo». En ese momento, con el sonido del piano de Sofía de fondo y la ciudad iluminada debajo de ellos,
Alejandro sintió una ola de esperanza y posibilidades. El camino por delante aún sería desafiante, con obstáculos profesionales y personales que superar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en paz. Alejandro sabía que la sinfonía de su vida estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que una nueva y hermosa melodía estaba apenas comenzando, y apenas podía esperar para escuchar las siguientes notas. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia y carácter para Alejandro. El escándalo en el sector inmobiliario había sacudido la confianza del mercado, y aunque Morales Desarrollos había sido exonerada de cualquier participación directa, el clima de negocios estaba tenso. En una mañana de sábado, Alejandro se encontraba en su oficina en casa, revisando informes y preparándose para una semana crucial de negociaciones. El suave sonido de Chopin llenaba el ambiente, una lista de reproducción que Sofía había creado para él, insistiendo en que la música clásica lo ayudaría a concentrarse. El tono de su celular interrumpió sus pensamientos. Era Beatriz de la Fundación Armonía. Alejandro, disculpa que te moleste en fin de semana, pero tenemos una situación. La voz de Beatriz sonaba preocupada. El centro comunitario donde realizamos nuestras clases de música recibió una notificación. El edificio será demolido para dar lugar a un nuevo desarrollo. El corazón de Alejandro se hundió. Conocía bien ese centro. Era donde Sofía y tantos otros niños talentosos tomaban clases. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, su mente ya buscando soluciones. 3 meses como máximo, respondió Beatriz. Alejandro, no sé qué haremos. Encontrar un nuevo espacio adecuado y accesible en esa zona. No te preocupes, Beatriz. Alejandro la interrumpió, una idea comenzando a formarse en su mente. Voy a resolver esto. Programa una reunión para el lunes con todo el equipo de la fundación. Después de colgar, Alejandro se quedó pensativo por unos momentos. Luego tomó una decisión. Cogió el teléfono nuevamente y llamó a Carmen. «Carmen, disculpa que te llame en sábado, pero necesito tu opinión en algo importante». Media hora después, Carmen llegaba al apartamento de Alejandro, curiosidad evidente en su rostro. «¿Qué está pasando, Alejandro?», preguntó mientras él la conducía a su oficina. Alejandro explicó la situación del centro comunitario y luego reveló su idea. «Estoy pensando en usar uno de los terrenos de Morales para construir un nuevo centro cultural y educativo. No solo para la Fundación Armonía, sino para toda la comunidad». Los ojos de Carmen se agrandaron. «Alejandro, eso es enorme. ¿Tienes idea del impacto que esto tendría?». «Lo tengo», asintió él, un brillo determinado en sus ojos. «Pero necesito tu visión artística. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? No solo como un espacio educativo, sino como un verdadero centro cultural». Las horas siguientes se llenaron de discusiones animadas, bocetos garabateados e ideas audaces. Alejandro y Carmen trabajaron codo a codo, sus diferentes perspectivas complementándose de una manera que sorprendió a ambos. Al final de la tarde, exhaustos pero emocionados, tenían un plan inicial. El proyecto incluiría aulas, un pequeño auditorio, galerías de arte e incluso un café comunitario. «Esto es increíble, Alejandro», dijo Carmen mirando los bocetos esparcidos sobre la mesa. «¿Pero estás seguro de que la empresa puede afrontar esto? Especialmente ahora, con toda la turbulencia en el mercado». Alejandro respiró profundo. «Honestamente será un desafío, pero creo que es el tipo de proyecto que realmente puede hacer la diferencia, no solo para los niños de la fundación, sino para toda la comunidad». Carmen lo estudió por un momento, una suave sonrisa formándose en sus labios. «¿Sabes? Hace unos años nunca te habría imaginado diciendo algo así». «Hace unos años yo nunca me habría imaginado diciendo algo así». Alejandro rió suavemente. Luego, su rostro se puso serio. «Carmen, sé que aún tenemos mucho que resolver entre nosotros, pero trabajar contigo hoy, bueno, me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba esto. Nosotros trabajando juntos». Carmen guardó silencio por un momento, sus ojos encontrando los de Alejandro. «Yo también extrañaba esto», admitió en voz baja. El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Era Sofía llegando de su clase de piano. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?».
preguntó Sofía, sorprendida al ver a Carmen. Tu papá y yo estábamos trabajando en un proyecto especial, explicó Carmen con una sonrisa. Los ojos de Sofía brillaron de curiosidad. ¿Qué tipo de proyecto? Alejandro y Carmen intercambiaron miradas cómplices antes de invitar a Sofía a la oficina. Juntos le explicaron la idea del nuevo centro cultural. «¡Eso es increíble!», exclamó Sofía, sus ojos recorriendo los bocetos. Luego se detuvo, frunciendo el ceño. «Pero, ¿y si la gente no puede pagar para usar el espacio?». Alejandro sintió una ola de orgullo por la preocupación de su hija. «Esa es una excelente pregunta, Sofía. De hecho, estábamos pensando en un sistema de becas y programas comunitarios para garantizar que el espacio sea accesible para todos». El rostro de Sofía se iluminó. «¿Puedo ayudar? Tal vez podría dar clases de piano a niños que no puedan pagar». Carmen sonrió, abrazando a su hija. «Esa es una idea maravillosa, cariño». Mientras los tres continuaban discutiendo y soñando con las posibilidades del nuevo centro, Alejandro sintió una sensación de plenitud que no experimentaba desde hacía años. Aquí estaban ellos, su familia, reunida no solo por lazos de sangre, sino por un propósito compartido. En los días y semanas que siguieron, el proyecto del Centro Cultural cobró vida. Alejandro enfrentó resistencia de algunos miembros del consejo, pero su pasión y visión terminaron por convencer incluso a los más escépticos. El anuncio público del proyecto fue recibido con entusiasmo por la comunidad y los medios. La imagen de Morales Desarrollos, que había sido sacudida por el reciente escándalo en el sector, comenzó a recuperarse, ahora asociada a iniciativas de impacto social positivo. En una tarde soleada, Alejandro, Carmen y Sofía estaban en el terreno, donde se construiría el centro. Era el día de la ceremonia de colocación de la primera piedra. Mientras observaba a Sofía poner su pequeña mano en el cemento junto a la placa conmemorativa, Alejandro sintió que Carmen entrelazaba sus dedos con los de él. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Alejandro apretó suavemente su mano, su corazón rebosante de emoción. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, tanto personales como profesionales. Pero en ese momento, con Carmen a su lado y Sofía sonriéndole radiante, Alejandro sintió que finalmente estaba construyendo algo verdaderamente significativo. La sinfonía de sus vidas estaba lejos de terminar, pero ahora, por primera vez, estaban creando la melodía juntos.